Hola, Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? bueno, bien, en Gusto. primer lugar agradecerte por haber accedido a esta entrevista y bueno, cuéntanos, ¿cómo andas en estos días de cuarentena? Bien, bien, a pesar de todo lo que estamos viviendo, uno trata de aprovechar el tiempo en casa. Nosotros como parte del fútbol, muy pocas veces estamos en casa, entonces tratamos de aprovechar, ¿no? En mi caso, soy padre de familia y trato de estar con mis hijos, con mi esposa, con la gente que me rodea, así en casa, y esperando, ¿no? Que esta situación podamos sacarla no solo adelante las familias, sino todos unidos desde el lugar donde estamos, ¿no? Así que esperemos que esto se pueda resolver. No va a ser fácil, pero esperemos que todos poniendo de su parte podamos eliminar este virus, ¿no? Claro, como tú nos dices al comienzo, el futbolista siempre está en el equipo, viaja y eso hace que muchas veces no comparta mucho con su familia, ¿no? Y viéndolo por el lado positivo, es un momento para aprovechar de eso, ¿no? De estar en familia. Sí, sí, bueno, la mayoría de futbolistas creo que lo hacen, ¿no? Están entrenando, están haciendo sus trabajos y después tienen bastante tiempo para estar con su familia. En mi caso, yo al retirarme y al ser entrenador, ya es un trabajo más, más afuera, ¿no? Un trabajo de estar en menores, de estar en todo, no solo en la categoría que dirijo, sino estar en todos los menores. Es un trabajo que sales temprano de tu casa y llegas en la noche, ¿no? Como el común de las personas, ¿no? Entonces, por eso te digo que trato de aprovechar este tiempo. Ha coincidido mucho en mi caso, ¿no? De retirarme y pasar este momento y aprovechar, como te digo, algunas cosas que nunca he hecho en realidad con mi familia, ¿no? Ahora, por más que como tú nos dices, ya te has retirado del fútbol, dentro de tu casa estás haciendo ejercicios. Sí, bueno, nosotros con el cuerpo técnico, con los entrenadores, los preparadores físicos, mandamos un plan de trabajo a los chicos. Y bueno, y ahí aprovecho en hacer lo mismo, ¿no? Porque yo en realidad tengo chicos de 15, 16, 18 años, entonces es prácticamente lo mismo y también trato de hacer lo que venía haciendo cuando estoy de vacaciones, ¿no? Que son eh, los trabajos que uno hace cuando está de vacaciones, ¿no? Si bien uno no puede salir de casa, pero se trata de acomodar y bueno, tengo una ventaja que en el edificio donde vivo, acá en Trujillo, hay dos departamentos que están deshabitados eh, y después hay otro departamento que estaban de viaje. Entonces prácticamente el edificio está, solo está mi familia y otro departamento más, entonces puedo aprovechar y puedo estar haciendo los ejercicios en la cochera. Ahora, tú inicias tu carrera en el Deportivo Zúñiga, de La Molina, si no me equivoco, creo que es. ¿Alguien te llevó o cómo se da todo? Sí, yo a los 6 años, 7 años, yo soy de Pueblo Libre y había un señor de mi barrio que, que me veía jugar siempre ahí en el parque, porque yo he tenido la chance de estar en un barrio que tenía parque y mucha gente. Y me vio jugar ahí un vecino y me llevó y él vendía carros en una empresa de autos. Y bueno, se dio esa oportunidad, ¿no? De que el señor Zúñiga
fue a comprar un auto y le dio una tarjeta, y entonces ahí que tenía una academia, que era el Zúñiga, y bueno, el vecino fue a mi casa y bueno, me propuso eso y me llevaron con mi papá y ahí me quedé y ahí he hecho todas las divisiones menores, ¿no? Y en las divisiones menores ya jugabas en el puesto en el que te has desarrollado dentro de tu carrera. Espérame un ratito espérame un ratito que no lo puedo. Dale, dale, normal. En el Zúñiga jugaba de marcador izquierdo, lo que pasa es que no me estoy viendo. Ya. En el, en el Zúñiga, al principio, bueno, yo había jugado como era zurdo, siempre jugaba por izquierda, ¿no? Tenía un compañero que jugaba también en mi posición y éramos uno de los que más destacaba en la categoría, ¿no? Entonces el entrenador trataba de variarnos mucho y al principio yo jugaba de marcador izquierdo cuando tenía 6 7 años, pero después ya a los 11 12 años ya la posición de un volante por izquierda en ese tiempo era la que me acomodaba. Y después ya, conforme iban pasando los años, ya busqué esa posición de jugar de un volante más ofensivo, ¿no? ¿Al comienzo te costó ese cambio de posición? No, porque uno cuando es niño obviamente quiere simplemente jugar, ¿no? Después cuando ya uno ya tiene una edad donde empieza a entender un poco ya más las cuestiones tácticas, el orden, dependiendo mucho de los entrenadores, ¿no? De la guía que te da, eh, ahí ya empiezas a ver un poco más de televisión, de ir al estadio, entonces se asemeja un poco a que tú quieres, a los jugadores que te gusta, a los jugadores que te gusta en ese momento, tratas de encontrarle ahí de tratar de hacer lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, yo creo que desde un primer momento, cuando tenía 14 años, era que decidí y me gustaba esa posición, ¿no? De estar eh, ahí en el medio de todo, cerca al arco, y bueno, y creo que rápidamente pude absorber eso y creo que me fue bastante bien en esas épocas, ¿no? Y ahora, de chiquito, ¿quién era tu referente? Bueno, en el Perú, eh, yo me acuerdo mucho del Chorri, ¿no? Creo que Roberto, para todos los chicos de mi generación, de mi categoría, Roberto era un referente, ¿no? Por, en mi caso, por la entrega que él tenía, porque llevaba siempre bueno, en un momento llegó a la 8 pero siempre lo hemos identificado con la 10 y creo que Roberto era uno de los referentes, ¿no? Yo cuando tenía 15 16 años, estaba en la selección sub-17 y estábamos muy cercanos a la selección mayor, ¿no? Esa selección que estuvo a punto de clasificar al Mundial. Y bueno, Roberto era uno de los mejores jugadores, si no el mejor. Entonces, en el ámbito local, Roberto era una referencia y bueno, yo hace poco me dieron estuve en una entrevista también acá y me preguntaron por Maradona o Messi y dije que yo tenía una debilidad por Maradona, por todo el fútbol que, que brindó y que contagió a millones de personas, ¿no? Entonces, creo que ellos dos han sido uno de mis referentes de niño, ¿no? Ahora, tú con el Deportivo Zúñiga, como te digo, llegaste a debutar porque este equipo, el primer equipo, está en segunda división. Sí, yo llegué a debutar en el 98 en segunda división, eh, porque mi categoría era la más grande en el Zúñiga y en ese año tuvieron muchos problemas económicos el club y varios jugadores desistieron de seguir en el campeonato y tuvieron que en mi categoría llevarla a que nos inscriban y jugar el campeonato.
estábamos en último puesto, como a 5 o 6 puntos del penúltimo, y en lo personal y en lo colectivo de ese grupo le fue bastante bien porque llegamos a ganar muchos partidos, pero el equipo estaba muy comprometido, ¿no? Entonces llegamos a pelear hasta el último partido, un partido de definición, que fue en el Estadio Nacional, y lamentablemente en ese momento el equipo bajó, perdimos por penales, y prácticamente, ¿no? El Zúñiga sigue existiendo, hay la academia, pero ya no a nivel profesional, ¿no? Ahora, en 1998 por ahí, tuviste una prueba para llegar a Sporting Cristal, las divisiones menores. ¿Cómo se da esta prueba? ¿Cómo te contactaron? Sí, bueno, yo tenía un representante que lo había conocido a los 14, 15 años, y estuve trabajando con él unos años en la parte física, ¿no? Me daba vitaminas, eh, tenía un preparador físico cubano durante mucho tiempo, y la meta era esa, ¿no? Tratar de hacer una prueba en un equipo grande o fuera del Perú. Y bueno, y se dio la oportunidad de, de ir a Cristal, y ahí llegué en el 98, en diciembre, y bueno, pasé la prueba con el profesor Magaláes, y después al año siguiente, después ya de un contrato, de una transacción, pude incorporarme a Cristal. Y tú cuando eras chiquito, ¿eras hincha de Sporting Cristal? Yo soy hincha de Cristal desde más o menos de los 11 12 años, ¿no? Tenía un amigo de mi barrio que él era uno de los únicos que era hincha de Cristal, y siempre salía con la camiseta, esa camiseta eh, de la Pepa Valdesari, de Antón, de Uribe, y jugaba muy bien. Entonces creo que por ahí nace ese apego por el club, porque me gustaba cómo jugaba un chico que era mayor que yo y que siempre lo veía y que todos los chiquitos trataban de imitar. Entonces creo que ahí nace ese, no tanto hinchaje al principio, ¿no? Sino un cariño, ¿no? Porque yo era siempre bastante hincha de la selección. La selección siempre me llamó la atención. Y ya debido a tus buenas actuaciones en las divisiones menores de Cristal, lograste subir al primer equipo en donde en ese momento estaba de técnico Juan Carlos Oblita. Contanos un poquito de esa experiencia. Sí, bueno, ese año, en el 99, había Cristal B y había Sub-20, entonces permitía que todos los chicos del club puedan desarrollarse en la categoría, en su categoría, en la Sub-20 y en segunda, ¿no? Entonces eso permitía de que haya bastante chance de jugar, ¿no? Estábamos en un grupo, era un grupo ancho, amplio de... Ya, mi amor, un ratito. Ya. Gracias. Lo delicioso ya, ya un ratito, ¿ya? Perdóname. Y entonces... Yo lo hice ya. Ya, ya. Entonces, ahí jugábamos la sub-20, la segunda, en paralelo. Teníamos un buen equipo y hacíamos bastantes partidos con el primer equipo, ¿no? Entonces, siempre jugábamos en la cancha 1 del club, de ahí de la Florida. Y bueno, y seguro que el profesor Olita, el profesor Juan Carlos, veía, ¿no? El desempeño de todos los jugadores que a la mayoría ya conocía, pero que en mi caso no conocía mucho, ¿no? Porque yo prácticamente tenía 2, 3 meses ahí, ¿no? Entonces, eh, tuve la suerte, ¿no? De la oportunidad, que fue rápido, eh, y que mi juego pudo agradar, ¿no? al profe y a la gente del club, para que yo pueda ser promovido. Ahora, cuando estás en las divisiones menores, te cruzas bastante con los del primer equipo. Cuando estabas ahí, ¿tenías algún referente que dijeras, por ejemplo, algún día quisieras jugar con este jugador?
Bueno, ese año me parece que estaba Jorge, ¿no? Jorge, a pesar de que no jugaba en la posición que, que a lo último yo pude jugar con él, que fue arriba. Él jugaba en ese momento en marcador derecho. Entonces creo que Jorge eh, era uno de los jugadores que más nos representaba a nosotros en ese momento. Y estaba Andrés Mendoza, ¿no? Que él era, bueno, él es categoría 78 y, y también había nacido del club, había hecho las divisiones menores del club, tenía bastantes compañeros que jugaban conmigo, que él había jugado poquitos meses y creo que ellos dos eran los que eran los referentes, ¿no? Jorge por ser un jugador reconocido en la selección y Andrés porque era un chico que estaba en lesiones menores y lógicamente también subió y nos tenía de ejemplo a todos, ¿no? Ahora, algo que me vinieron preguntando, tú tienes una muy buena pegada, ¿no? ¿Fue algo que tú viniste practicando o lo tenías ya esa pegada desde pequeño? Sí, yo creo que uno nace con ese don, ¿no? Con esa virtud. Después, durante los años, tienes entrenadores que te van aconsejando y puliendo todo eso. Y después, ya cuando eres un poco más grande, eh, ya viendo videos, viendo partidos, uno va perfeccionando eso, ¿no? Pero lógicamente que cuando tienes, perdón, así tengas una buena técnica o así tengas una técnica no muy buena, igual en los dos casos se tiene que practicar, ¿no? Hay muchos casos de jugadores que técnicamente cuando recién salieron a primera división, en este caso, técnicamente les costaba y conforme pasaron los años, fueron mejorando y fueron puliendo eso, ¿no? Entonces yo creo que la, la técnica en realidad es práctica, ¿no? Práctica diaria. Ahora, tú, como nos contabas al inicio, debutas con Deportivo Zúñiga, pero en segunda. Y Sí. eso fue a nivel profesional, pero en primera división debutas con Sporting Cristal. Cuéntanos un poco del debut que tuviste con los dos equipos. Sí, yo debuté en Cristal en el 99, creo que había terminado de cumplir 19 años y fue en Talara. El equipo, bueno, yo estaba en la banca, el equipo estaba ganando 3-0 y bueno, recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Que el profe escuché mi apellido, el profe me llamó, el profe Juan Carlos, y me dijo de que haga lo que hacía en los entrenamientos, ¿no? Que esté tranquilo y que trate de pedir la pelota, ¿no? Y bueno, fue un bonito debut porque fue en una victoria de visitante y bueno, tengo un buen recuerdo del primer partido que jugué, ¿no? Y en el año 2000, ya un año después de haber debutado con Sporting Cristal, jugaste Copa Libertadores. Sí, el 2000 fue la primera copa que jugué del equipo que recuerdo, que nos tocó Rosario Central y no me acuerdo los otros rivales, pero imagínate, ¿no? Era una bonita experiencia porque 5 o 6 meses atrás prácticamente yo estaba jugando segunda división, entonces eh, las cosas así a veces se presentan y hay que aprovecharlas y creo que a la edad que tenía hice buenos partidos y bueno, eso fue parte de un proceso, de una maduración en mi caso, ¿no? Y cuando eras pequeño, tal vez decías, había algo que sentías que te faltaba. Eh, bueno, yo creo que de pequeño siempre
pensaba en que había jugadores mucho más, como se dice, potentes o rápidos, ¿no? Siempre he pensado eso, ¿no? De que eh, creo que el don que tuve cuando jugaba al fútbol era de bastante técnica, era muy pensante, pero no podía tener lo otro, ¿no? Entonces, cuando eres niño, obviamente piensas de que no te pudieron dar eso, pero después tuve entrenadores, tuve gente que, y hasta mismos compañeros, ¿no? De que me decían lo contrario, ¿no? A mí me hubiera gustado que tener tu panorama de juego o esa virtud técnica, la cambiaría por ser rápido o por ser potente, ¿no? Entonces, creo que después entendí ciertas cosas del fútbol durante los años y bueno, y esas cosas ya durante mi carrera ya no la pensaba, ¿no? Nunca he envidiado o he pensado en decir, oye, hubiera querido ser más rápido o más potente, ¿no? Ahora, en 2001, te marchas en préstamo a Unión Minas. Sí, bueno, se dio el préstamo a Minas por un año. En ese momento se jugaba en Huancayo, pero a mitad de año el profe Magaláes agarra el primer equipo y era un entrenador obviamente que me conocía y pide que regresara a Cristal, a Cristal. No tuve la oportunidad de jugar mucho porque habían muchos jugadores en mi puesto, pero una de las cosas que digo, ¿no? Que ese año traté de aprender muchísimo, más que todo en los entrenamientos, ¿no? Porque tenía jugadores eh, que estaban en un gran momento, entonces pude aprovechar eso, ¿no? De ver jugadores que compartían entrenamientos conmigo, jugaban en mi misma posición y la verdad fue un bonito aprendizaje en ese momento. Ahora, haciendo un paréntesis, un seguidor aquí nos pregunta, ¿qué significa Alianza Atlético de Sullana para ti? Eh, Tiene un significado especial el equipo de Alianza Sullana porque es en un momento de mi carrera que estaba, no estaba pasando por un momento bueno, ¿no? Había salido de bolo y llego a Sullana era como un renacer en el fútbol, ¿no? Entonces hice un medio año muy, muy interesante. Sentía de que había levantado en mi juego después de lo que pasé. Y bueno, le tengo un cariño especial porque en ese momento, hasta el último partido, peleamos la baja. Me acuerdo un partido en Guaral que estábamos jugando con Guaral y ganamos 2-1. Yo hice un gran partido, un pase de gol, hice un pase de gol a Ascoy y el gol, que a la puerta significó que salíamos la baja. Y bueno, le tengo un bonito recuerdo al club por, porque en su momento yo estaba sin equipo y ellos me llamaron, ¿no? Y en el 2002, cuando estabas en Sporting Cristal, tuviste de técnico a Pablo Autori. Sí, bueno, Pablo era un técnico que era muy reconocido, ¿no? A nivel internacional. eh, y la verdad uno ha tenido ese privilegio, ¿no? De tener entrenadores muy reconocidos. Creo que Pablo fue una persona muy influyente en esa etapa de mi vida. Me enseñó muchísimas cosas, no solo para yo aprovecharlas dentro del campo, sino fuera también. Y bueno, le tengo un cariño muy especial porque, como te digo, ¿no? Me enseñó muchísimas cosas que hasta el día de hoy trato de hacerlas, perdón, y en el tema de ser entrenador también, ¿no? Trato de llevarme algunas cosas, algunos consejos de grandes entrenadores que he tenido y bueno, y Pablo es uno de ellos, ¿no?
Ahora, como tú no dices, Pablo Tuori es un técnico muy reconocido. Entonces, ese mismo año, 2002 logran campeonar con él. Sí, bueno, ese año, después de, bueno, el Cristal en ese momento, después de 7 años salía campeón. Yo creo que fue un título, si bien no se jugó una final, pero creo que fue un campeonato bien merecido, bien duro. Aparecieron jugadores jóvenes en ese momento en Cristal y yo creo que fue una gran campaña por el hecho de que había jugadores de experiencia, había jugadores que recién salían al fútbol profesional, se hizo una buena combinación ahí y se pudo lograr ese campeonato. Y en el 2003, un año siguiente, eh, llegan hasta la final, pero lamentablemente se quedan subcampeones. En el 2003 me parece que en la apertura Cristal campeona en la apertura y en el 2013 pasa lo de la agremiación que no se juega, se juega me parece al siguiente año. El campeonato 2013 juegan al siguiente año, el 2004 y bueno, ahí yo ya no estaba, ¿no? Había ido a San Martín. Luego Sí. pasas por San Martín, Bolognesi, Alianza Atlético. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué tanto sirvieron para tu carrera? Sí, bueno, después de que estoy en San Martín fue un año duro por el hecho de que el equipo era prácticamente nuevo y no se armó un plantel muy extenso, ¿no? Entonces, después a mitad de año contrataron mucho más jugadores y logramos salvar la baja hasta el último, creo que jugamos hasta Navidad, creo, y se logra salvar la baja. De ahí me piden que me quedara, pero bueno, decido irme a Bolo porque me llama el profesor Jorge Sampaoli eh, y creo que fue una buena decisión ir allá porque aprendí también muchísimo de Jorge, ¿no? En ese momento él era un entrenador que había hecho muy buenas cosas con, con Boys. Se le reconocía el trabajo que había hecho, cómo jugaban sus equipos y era una apuesta, un reto para mí estar con un entrenador que muchos pueden decir, ¿no? De que no se hubiera adaptado al juego de algunos jugadores como en mi caso, ¿no? Entonces creo que fue un buen reto porque, como te digo, ¿no? Uno trata de aprender y de absorber todo lo que te pueden enseñar los entrenadores de esa calidad, ¿no? Y luego de haber pasado por estos equipos, en 2007 llegas a Muni, donde lamentablemente descendiste. Sí, bueno, el Muni al principio todo iba a ser muy lindo, ¿no? Porque había unos dirigentes, estaban unos italianos que iban a invertir dinero en el club, se hacen buenas contrataciones, había un buen plantel y bueno, lamentablemente eh, los dirigentes salieron porque las elecciones eran a finales de enero y después todo fue muy penoso, ¿no? Teníamos 3, 4 meses sin cobrar, los jugadores iban a la oficina del club a que les puedan abonar, no nos querían abonar, hubo mucho distanciamiento, íbamos a entrenar y y no entrenábamos, regresábamos a nuestras casas, entonces fue un año bien difícil y bueno, a pesar de eso, hubieron momentos de que se formó un gran equipo, de que estuvimos en algún momento punteros del campeonato con el profe Roberto, pero bueno, no bastó eso, ¿no? Porque si no empezamos bien, creo que no terminamos del todo bien y lamentablemente, bueno, Muni en ese año tuvo que bajar de nuevo. Eh, Luego de esta experiencia, vuelves a Sporting Cristal para el año 2008 y 2009. ¿Qué experiencias tiene estos años? Además de que
terminado el 2009 y empezando el 2010 se llega la posibilidad de emigrar a Colombia. Sí, bueno, yo me acuerdo mucho de ese partido que jugamos con con Cristal en el Gallardo en el 2007, que queda 3-3. Yo venía de hacer buenos partidos, me sentía muy bien jugando al fútbol y dije en ese momento, ¿no? Es mi oportunidad para volver al club, para mostrarme. Y bueno, ese partido creo que lo voy a recordar siempre porque creo que fue eh, el seguro que me dio para regresar a Cristal, ¿no? Entonces, terminado el campeonato, eh, recibí la llamada del Cristal y me puse de verdad que muy contento de regresar al club después de casi 5 años. Eh, el 2009 también fue un buen año porque yo jugué todos los partidos del torneo. Creo que fueron como más de 35 partidos, estuve presente en todos y creo que eso fue un gran fue muy como te digo, no fue la clave para yo poder emigrar después a Colombia. ¿Y te sentías preparado para este reto de llegar a la equidad? Pues cuando yo llego a la Equidad, desde un primer momento eh, creo que me fue bastante bien, ¿no? Pude adaptarme rápido a lo que era la ciudad, el equipo, los compañeros. Tenía un gran técnico que había jugado, muy reconocido, que había jugado en mi posición también. Entonces, como te digo, ¿no? Los entrenadores que he tenido, eh, todos he tratado de aprender mucho de ellos y me ha servido mucho el hecho de que cuando iba a un equipo trataba de adaptarme lo más rápido porque en el fútbol internacional creo que tienes que marcar alguna diferencia, ¿no? Entonces me propuse eso y creo que en Colombia me fue muy, muy bien, ¿no? Ahora, corrígeme si no es así, creo que en ese equipo de la equidad estuvo Santiago Arias. Sí, ahí estuvo Santiago, bueno, estuvo en el Apertura, perdón, en el Clausura, porque, perdón un ratito que está también jugando Sí, por sí, ahí. no te preocupes. Eh, ¿Qué? Vamos. No, vamos, no. Vamos abajo. Ya, vamos. este, ah, en este, en el, él estuvo en el Clausura, ¿no? Entrenaba con nosotros en varias oportunidades, pero después ya estuvo en el Clausura. Ahora, tú tuviste muy buenas actuaciones allá, marcaste en la final ante Junior de Barranquilla. ¿Por qué crees que no pudiste seguir ahí en el fútbol colombiano? Sí, lo que pasa es que yo estaba prestado en Colombia, yo estuve prestado porque, bueno, ahora sí lo puedo decir, ¿no? Lo que pasa es que yo, al salir de Cristal, yo arreglo con Aurich, eh, firmo un contrato con Aurich antes de Año Nuevo para presentarme en la pretemporada y después me llaman de la Equidad. Entonces yo alisto mi salida de Aurich y bueno, en un principio no me dejaban salir porque obviamente había firmado un contrato y todo. Y bueno, ante tantas conversaciones que duraron bastantes días, decidimos romper el contrato y firmar 2 años de contrato con Aurich. Y el primer año era un préstamo a la Equidad, ¿no? Entonces, ya yo ahí ya me pude desligar de Aurich, voy a la Equidad y había una cláusula, una condición de que el equipo que me quería tenía que pagar una transferencia, ¿no? Porque la Equidad no había pagado el préstamo, ¿no? Era
una decisión que se tomó de las tres partes, ¿no? De parte de Equidad, de Auris y de mi parte, ¿no? Entonces, tenía esa palabra con ellos, con Auris, de que si no existía un club que pague un dinero fuerte, yo tenía que regresar a Auris, ¿no? Entonces, así fue, porque tenía ahí algunas propuestas de equipos colombianos, no importantes, obviamente, porque si hubieran sido equipos como Nacional, como Juniors, esos equipos sí, obviamente sí, pagan Es una imposible transferencia. decirles no. Claro, no, sí pagan una transferencia, ¿no? Entonces hubo equipos que sí pagaban una buena cantidad de dinero, pero Auris no, en ese momento no quiso, el presidente no quería que volviera porque tenía ese proyecto de salir campeón por primera vez y bueno, y felizmente que se pudo dar, ¿no? Claro, como tú nos dices, se pudo dar ante una final en donde enfrentaron a Alianza Lima. ¿Cómo viviste tú personalmente esa tanda de penales? Bueno, fue un año bastante bueno, creo que teníamos un equipo bastante fuerte. En todo el año no perdimos hasta el partido final. Y bueno, ese partido fue especial, ¿no? Porque, bueno, si bien se fue a los penales, pero el equipo creo que mostró mucha jerarquía durante las finales. Un momento que la gente pensaba de que no se iba a dar para nosotros ese campeonato. Y bueno, la tanda de penales, yo siempre voy a decir, ¿no? De que la tanda de penales es un factor, por un lado suerte, pero un factor también de decisión, ¿no? Cuando uno va a patear los penales, si dudas, es muy probable que la falles, ¿no? Entonces, creo que en las tandas de penales, en ese momento tuvimos mucha seguridad de parte de los que patearon y mucha seguridad y mucho aplomo de parte de Diego, que fue el que tapó dos penales, ¿no? Luego de esto, de este campeonato con Juan Aurich, vas a Sporting Cristal en el año 2012, donde también saliste campeón en el equipo de Roberto Mosquera. Sí, eso, todos dicen, ¿no? Que el 2012 fue un año que no solo lo recuerda el hincha de Cristal, sino lo reconocen la gente del fútbol, ¿no? Eh, yo creo que coincido con esos pensamientos. Por la forma como jugaba el equipo, ¿no? Tenía, si no me equivoco, 16, 17, 18 jugadores que jugaban al mismo nivel y eso creo que fue la clave, ¿no? Para que nosotros pudiéramos campeonar de forma muy contundente, ¿no? Pero dentro de todo, dentro de ese año, creo que me quedo con cómo cada uno de nosotros creció como futbolista, ¿no? Y ahora ves muchos casos, ¿no? En este caso por ejemplo, de Lucho, de Advíncula, de Yotun, que son jugadores que en ese momento estaban en un crecimiento profesional y los ha llevado a la continuidad, a ser figuras de selección y jugar afuera. Entonces, creo que también nos tiene que llenar de orgullo a los jugadores que estuvimos en ese momento, del crecimiento que tuvieron después a los chicos que venían saliendo en ese momento para el Cristal, ¿no? En el 2014, siguiendo en el equipo rimense, también sales campeón de la mano de Daniel Amet, fue, si no me equivoco, se definió en un tercer partido y tú Sí. entraste y fuiste letal, ¿no? Sí, bueno, ese año jugué muy poco porque yo había tenido una lesión seria antes de que acabe el año 2013 y no fue un buen año en lo futbolístico, no tenía poca continuidad, pero creo que Daniel siempre respetó mi nombre en Cristal, mi vigencia, el hecho de que yo me esforcé mucho para estar en el equipo, porque no me perdía, habían veces de que, por ejemplo, yo estaba lesionado e igual iba a la concentración, igual me iba a algunos viajes, entonces tenía
mucho compromiso de parte para yo regresar, ¿no? A jugar, ¿no? Entonces, y bueno, y gracias a Dios se dio, ¿no? El partido final fue el partido que más jugué en el año, cerca de una hora, y le tengo mucho cariño a ese campeonato por el hecho de que a veces suceden estas cosas, ¿no? De que no juegas, que no tienes una continuidad, pero al final del camino siempre hay una luz ahí de esperanza que te dice que no te puedes rendir porque en cualquier momento puede llegar esa oportunidad de jugar. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Y preguntándote un poco, ¿conociste a Daniel Pereo? Sí, bueno, yo a Daniel lo conocí desde antes, ¿no? De que yo, bueno, en ese momento de que yo juegue al fútbol, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo vivía en un barrio donde estaba, en Pueblo Libre, donde estaba el Canal 13, y él era periodista ahí, y bueno, y me conocía porque tenía muchos amigos que vivían por ahí, porque él también es de Pueblo Libre, entonces, no lo conocía, no de hola, pero sabía quién era Daniel, obviamente, porque era ya, empezaba a ser un poco conocido, y dentro del barrio también se escuchaba de que había un chico, un zurdito que jugaba bien al fútbol, y en muchas oportunidades se juntaban, ¿no? En mi barrio para verme jugar ahí en la pista. ¿Y por qué crees que él te decía si quisiera Sheput? Se presta Eh, mucho a que como que no estás dando todo en la cancha, ¿no? Pero no era así. sí, bueno, es normal en este mundo del fútbol que la gente lo interprete de otras cosas, ¿no? Creo que siempre lo tomé con bastante cariño, lo tomaba, cuando lo decía él, lo tomaba obviamente de una buena manera porque sabía que, que él era un amigo, una persona que yo conocía. Y como tú dices, ¿no? Creo que hay que estar tranquilo con lo que uno ha dado, ¿no? Yo creo que si no hubiera querido, no me hubiera mantenido en el fútbol más de 20 años, ¿no? Entonces, eh, son situaciones que uno por otro lado, las puede comentar, y respeto todo tipo de, de comentario o sea, todos los tipos de comentarios yo los respeto. Algunas veces no los comparto, otras veces sí los comparto, pero más allá de polemizar, sí, creo que uno siempre trató de esforzarse en los equipos que jugó, ¿no? Ahora jugaste en Aurich, en Boys y luego llegas a Manucci, que en donde te retiraste hace poquísimo, hace un par de meses, jugaste un partido ante Sporting Cristal que jugaste un tiempo para cada uno. Describiéndonos un poco cómo fue ese gol que le marcas a Manucci. Sí, bueno, al principio yo simplemente quería jugar y despedirme y compartir con algunos jugadores con los que había jugado, y obviamente con la camiseta que me vio por primera vez jugar, ¿no? Entonces, no pensé en realidad hacer un gol ni cuando los momentos que jugó con Manucci ni con los momentos que jugué con Cristal. Se dio la oportunidad de hacer el gol, y bueno, lo voy a recordar siempre porque es un momento de que se sella una etapa en mi vida. Eh, es difícil, ¿no? De que todo pueda conspirar para que se den este tipo de situaciones, que Cristal venga a Trujillo al partido, que coincidan las fechas porque estaban cerca del campeonato. Entonces yo, la verdad que muy agradecido con las dos instituciones por haber hecho posible, y, y poder haber disfrutado del último partido, ¿no? Ahora, ¿nos permites hacerte un pequeño ping-pong? Sí, claro. Nombre completo. Renzo Santiago, Cheput Rodríguez. ¿Quién te pone pincel? Eh, Creo que lo pone el tío Lalo Chimbó. No estoy muy seguro, pero dice que, cada vez que me lo encuentro, dice que es él. Lugar de nacimiento. En Lima.
¿En qué barrio naciste? ¿Creciste? Eh, bueno, yo nací en San Isidro, pero crecí en Pueblo Libre. ¿Quisiste ser otra cosa aparte de futbolista? Eh, yo creo que sí, que no, ¿no? Quise siempre ser futbolista y siempre tenía esa mentalidad de que si me pasaba algo, alguna lesión, si no podía jugar al fútbol, iba a ser entrenador. ¿Qué tipo de música escuchas? En realidad de todo, pero soy más de escuchar, como se dice, salsa y un poco de reggaetón. ¿Qué es lo más difícil de ser futbolista? Lo más difícil de ser futbolista, eh, yo no lo pongo tan difícil, ¿no? O sea, cuando yo he jugado fútbol he tratado de disfrutar todo lo que lo más que he podido, ¿no? Por ahí lo más difícil es cuando uno tiene una lesión seria, ¿no? Creo que las lesiones, eh, cuando son graves, son bien difíciles de llevar, ¿no? Porque tienes esa angustia de no jugar, ¿no? Pero yo creo que me quedo con las lesiones graves, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hiciste después de retirarte? Lo primero, ¿se puede contar? Sí, normal. Normal, normal. Este, eh, la verdad que fue algo, no, te voy a, te iba a mentir, pero lo primero que hice, ahorita que me acuerdo, fue ir a entrenar con mis chicos, ¿no? Porque yo soy entrenador de la Sub-18 Bernucci. El partido fue jueves y al otro día tenía entrenamiento, así que fui a entrenar, fui a dirigir con mis chicos. ¿Has visto lo que escribe Maximiliano Velasco? Sí, ahí saludo para Maxi que estaba en un vivo. Ahí, bueno, a esta cuarentena no podía cortarme el pelo. Ahí mi esposa me ayudó un poquito. ¿Tu partido más importante de tu carrera? El partido más importante. eh, yo creo que por ser un partido internacional, donde hice un gol, fue el partido con Cristal en la Copa Libertadores. He tenido ahí algunos partidos importantes, pero si me das a elegir, yo creo que yo me quedo con algunos 3, 4 partidos que son ese de ahí, el partido eh, de la final contra con Real Garcilaso en el 2012. eh, Después creo, con Boys también creo que es un partido especial el último en Cusco y el partido con Cienciano acá con Manucci que pudimos clasificar a la final. Creo que esos 4 partidos eh, los recuerdo porque fui muy trascendente en los partidos, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El jugador en la posición que nosotros tenemos, si, si no trasciende en el juego, como por ejemplo, ¿no? En un pase gol, un gol, yo siempre he pensado como si no hubiera jugado, ¿no? Entonces, creo que en esos partidos uno trata de sacar cosas que no tiene para brindarlas al equipo, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con esos partidos. ¿Plato preferido? A mí me gusta el arroz con pollo, con papa a la bancaína y bastante crema, con cebolla. ¿CR7 o Messi? Eh, Mira, yo te voy a decir Messi, pero en el área creo que como Cristiano Ronaldo, no hay. O sea, después de Ronaldo, del fenómeno, el otro Ronaldo como 9, yo creo que ha sido uno de los mejores del mundo. Si no el mejor, ahí para mí, ¿no? Pero yo me quedo con... Entre Messi y Cristiano Ronaldo me quedo con Messi. ¿Un sueño? Un sueño, dirigir dirigir afuera del país, dirigir ¿Y te afuera del gustaría país. dirigir a Sporting Cristal? Me gustaría dirigir
a cualquier equipo que me brinde un buen proyecto y una confianza. No quiero estancarme en decir, ya yo quiero dirigir Cristal y, y ahí acaba todo, ¿no? Entonces, obviamente que es un plus extra el yo ser identificado con el club. Eh, si se da en un momento, bien, pero creo que sería parte de un sueño, ¿no? Como un futbolista, ¿no? De que hay muchos futbolistas que sueñan con jugar en Cristal, juegan con jugar en Alianza y también sueñan jugar afuera o jugar en selección, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí, ¿no? De uno desarrollarse como entrenador donde mejor se sienta, donde te presenten proyectos buenos y así poder desarrollarte, ¿no? Y bueno, finalizando, futboleados es. Eh, una linda entrevista y le deseo lo mejor de los éxitos en esta etapa que viene. Bueno, Pincel, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista, como te dije en el comienzo. Y bueno, éxitos y bendiciones para ti. Bueno, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder que la gente nos escucha y gracias a toda la gente que ahí me ponía algunos comentarios y saludos a todos. Cuídate. Chao, chao, nos vemos.